Vamos a abrir nuestra palabra en Mateo, siguiendo la serie de Mateo. Y hoy vamos a ver dos porciones que normalmente las leemos separado. De hecho, el plan era leerlo y predicarlo separado, pero no fue así. No se pudo separar esos dos textos. Vamos a ver los versículos 38 al 43 del capítulo 5. En el Sermón del Monte, permítame empezar con la introducción. Jesús no está dando unos simples consejos éticos ni sugerencias para la vida de forma amable. Él está describiendo cómo luce la vida de quienes pertenecen al reino de Dios. Y así comienza con las bienaventuranzas, describiendo el carácter y cómo el que va a ser el del reino de Dios se va a comportar y va a creer, va a pensar. Entonces, a lo largo del capítulo 5 nosotros hemos visto un patrón constante. Vemos que después de la introducción de Jesús de las bienaventuranzas, vamos a encontrar dos oraciones comunes. Oíste que fue dicho, y después dice, pero yo les digo. Ese va a ser el patrón común. Por lo tanto, hay una mala interpretación y Jesús dice, esta es la correcta interpretación. ¿Ustedes escucharon esto? Bueno, yo les digo esto. Ese es el patrón constante. Con cada una de estas declaraciones, Jesús no está anulando la ley, le está restaurando, le está profundizando y le está llevando al terreno del corazón. Todo esto era un plano de la ley en términos de papel, en términos de tienes que hacer esto, pero Jesús lo lleva al plano del corazón, llevándolo al plano donde Dios lo había puesto desde el principio, el plano del corazón. Entonces el problema nunca fue la ley, sino la forma en que el corazón humano torció para justificar su propio pecado. Entonces en los versículos que hoy vamos a estar estudiando, Jesús topa dos áreas profundamente humanas. Y estos versículos por eso no se pueden separar, porque tocan un tema específico. Y es cómo nosotros respondemos a los que nos hacen mal. Y cómo tratamos a los que nos hacen daño. Y estos dos temas son importantes porque antes habíamos hablado sobre la ética del hablar del cristiano. Habíamos hablado de qué es lo que debería sentir, pensar el cristiano. Habíamos hablado, incluso aplicándolo ya a la vida de los padres, cómo se tienen que cuidar en este tema de la crianza. Sin embargo, eso puede ser premeditado. O sea, nosotros podemos sentarnos y empezar a trabajar en estas áreas que posiblemente estemos fallando. Y decir, bueno, en cuanto a las promesas que yo les doy a mis hijos, cualquiera que sea pequeñita o grande, voy a procurar que lo que yo diga, voy a cumplirlo. Por lo tanto, me voy a abstener de no prometer o jurar nada que no esté dispuesto a cumplir. Y puede ser esto premeditado. Nosotros nos sentamos y pensamos en estas cosas. Sin embargo, estos dos temas que vamos a estar viendo son algo que tú no puedes premeditar. Es algo que ocurre. Lo que está presentando Jesús en este pasaje es la confrontación de dos conceptos que a primera vista parecen completamente incompatibles, que es la enemistad y el amor. Y los lleva a un plano de esto tiene que suceder porque si no, esto pasa. Entonces, desde el versículo 38 en adelante, se nos expone aquello que humanamente hablando parece razonable, el tema del ojo por ojo. Si algo me hacen a mí, entonces yo estoy dispuesto a hacer algo por esa persona, de manera negativa, ¿no? Entonces la lógica es la compensación. Si alguien me hace un daño, entonces yo tengo derecho a sentir algo malo por esa persona. Es la ley del ojo por ojo, ¿no? Pero del versículo 43 Jesús introduce una lógica completamente distinta, que es el amor activo. Un amor que no responde al daño por daño, sino responde al mal con el bien.
Entonces son dos temas que no se pueden separar. Y aunque podríamos pensar que este contraste ya lo hemos entendido, la realidad es que la unión de estos dos conceptos representa uno de los mayores desafíos del corazón, porque no es algo premeditado, es algo que ocurre. Nadie va por la calle y dice, pues, si esta persona me dice algo, yo voy a reaccionar con amor. No esperas eso. No esperas que alguien te haga daño. No esperas que ocurra que alguien pues, te insulte o te hable. No esperas eso. Entonces no es algo premeditado, ocurre. Entonces el verdadero desafío aquí es que no se trata simplemente de hacer lo correcto, sino actuar conforme a una identidad. Y ahí está la clave. Si no es algo premeditado, entonces ¿cómo respondemos como Jesús quiere que respondamos? La clave está en el tema de la identidad. Entonces hay tareas en las que nosotros podemos anticiparnos, podemos decidir ser honestos y cumplir lo que hemos prometido, podemos cuidarnos de hacer promesas que no vamos a cumplir, podemos cultivar una disciplina en nuestra palabra, en nuestra conducta, pero aquí Jesús va a apuntar a un tema distinto, y es que habla de reacciones espontáneas a la ofensa. No es algo que se calcula, no es algo que se planifica cada día antes de salir de casa, no es algo que tú puedas decir cuándo va a pasar, es algo que irrumpe sin aviso, no buscas, solamente lo vas a encontrar. Entonces, ¿cómo reaccionamos de esa manera? Bueno, Jesús nos da las palabras exactas en cuanto a la ley de cómo reaccionar de esa manera. Y fue precisamente en este punto donde algo que aprendí me llamó mucho la atención. Si ustedes, por lo general a los varones les gustan las carreras profesionales, las de Fórmula 1, se van a dar cuenta que no solamente se necesita aprender a conducir. Sé que aquí hay personas que tienen auto y que conducen como pilotos profesionales, eso dicen ellos. Es mentira. Pero los pilotos profesionales de alta competencia tienen ciertas técnicas y habilidades que exigen para su trabajo. Por ejemplo, además de las habilidades técnicas, es decir, de aprender a conducir, se necesita una excelente condición física. A mí me impresionó cuando se hacían pruebas, vi esto, que se hacían pruebas para ser piloto de Fórmula 1 y hacían la prueba de pisar el acelerador y el freno. Y yo dije, debe ser lo mismo que de un carro normal. Y resultó que no. Eran como 10 veces más pesado, porque la máquina va mucho más rápido. Entonces tienes que tener unos músculos así grandotes en tus piernas para poder frenar y poder acelerar. No era tan sencillo. Entonces se necesitaba fuerza, una fuerza superior a la del común, y también se necesitaba reflejos extraordinarios muy por encima del promedio. Aquí está lo interesante. Yo vi esto, que estaban haciendo pruebas a una persona que jugaba videojuegos. Y me pareció tan interesante esto porque lo que se le pedía a esta persona era que reaccionara de manera sobrehumana. Y esta persona que había entrenado en los videojuegos no significa que esto sea de todos. Tienes que tener habilidades extraordinarias, naturales. No todo el que juega videojuegos es propenso a ser piloto. Pero me llamó la atención de que se necesitaba esos reflejos extraordinarios para ser piloto de Fórmula 1. Entonces, pensemos en esto. Un conductor que se desplaza a más de 400 kilómetros por hora se encuentra con otro conductor que se desplaza a más de 400 kilómetros por hora, que posiblemente va más rápido que el que le quiere pasar. Y en ese momento tú debes reaccionar en fracciones de segundo. No solo para evitar el accidente, sino que para que no te pase. Entonces son reacciones que pasan en el momento. Nadie predice si va a pasar un accidente, pero tú tienes que estar entrenado para ese accidente. Entonces, para la mayoría de nosotros, una situación que parecería paralizante, pues ver a un conductor que viene a 400 kilómetros por hora, para ellos es parte de su entrenamiento.
Por eso, los pilotos se ejercitan de manera integral en todas las áreas posibles, con el fin de responder de forma natural a situaciones que para nosotros sería un tema terrible. Y es exactamente de esto lo que está hablando aquí Jesús, porque no se trata solamente de la identidad que decimos tener, sino de la respuesta que damos cuando somos puestos a prueba. Y cuando somos puestos a prueba, conocemos realmente cuál es nuestra identidad. Y si bien podemos tener una identidad en Cristo, las pruebas nos hacen ver cuán débil puede ser esa identidad y lo que tenemos que ir trabajando. Dicho esto, voy a separar el sermón en dos grandes temas, que son los temas naturales. El primero es la venganza, del versículo 38 al 42, y el segundo es el amor, del versículo 43 al 48. Que el Señor use su palabra para examinarnos, para transformarnos, y así poder responder con un corazón entregado a Dios. Dicho esto, este es mi primer punto. Mateo versículo 38, capítulo 5, dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no se resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. El que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espalda. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la ley? Ustedes recordarán que este sigue siendo el mismo patrón. Leemos la ley, ¿qué dice la ley? Después vemos cómo los fariseos habían distorsionado esa ley y después vemos lo que Jesús dice acerca de la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la ley? Versículo 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley. Este pasaje proviene directamente de la ley mosaica, no es resumen como vimos la semana pasada. Y esto nos recuerda algo fundamental, porque la ley no solo aborda asuntos espirituales, sino también realidades civiles concretas. Si nosotros llevamos la ley a un tema solamente o meramente espiritual, nos vamos a perder lo que está diciendo realmente la ley. La ley era al mismo tiempo un código moral y un código civil, como lo tenemos hoy pues, en nuestra Constitución y leyes civiles. Y esto se percibe con claridad cuando vemos la estructura del Éxodo. Y este es un pasaje que los fariseos van a utilizar para argumentar su posición. En Éxodo 20 nosotros encontramos los 10 mandamientos, usted va a notar eso. Y entonces el fundamento moral de todo pacto se basa en los 10 mandamientos. Después de los 10 mandamientos, bueno, vamos a aplicarlo estos 10 mandamientos en actos reales, en actos que van a pasar toda la vida. Entonces, estos mandamientos, los 10 mandamientos, deberían aplicarse en la vida cotidiana del pueblo. ¿Cómo se tenían que aplicar? Entonces, Éxodo 20 nos da los 10 mandamientos y después dice, bueno, así se tiene que aplicar los 10 mandamientos. ¿Cómo se aplicaba? Con leyes civiles. Entonces, estas disposiciones regulaban situaciones muy concretas, por ejemplo, daños a personas, cómo se tenía que aplicar los 10 mandamientos a los daños de personas, los prejuicios a la propiedad, los conflictos entre individuos, cómo se aplicaban los 10 mandamientos. Entonces, la Escritura, los 10 mandamientos respondían a estas preguntas. ¿Qué debería hacerse cuando había una pelea? ¿Qué ocurría si alguien resultaba herido? ¿Qué responsabilidad existía cuando alguien dañaba a otra persona? ¿Qué pasaba en esos momentos? Entonces la ley es bastante específica porque dice, estos son los 10 mandamientos, así se aplica. Y es precisamente en ese contexto legal y judicial donde aparece el principio que Jesús está citando. En Éxodo 21, versículo 24, dice, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿cómo se aplican los 10 mandamientos? Leyes civiles. ¿Cuáles son las leyes civiles? Una de las leyes civiles era ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, el texto deja muy claro algo
muy importante, y es que esta justicia del ojo por ojo, diente por diente, y todas las leyes en cuanto a lo civil, y la aplicación de estas leyes en las normas de vida y vida común, fue dada como una instrucción solamente para que los jueces lo aplicaran. Entonces, hay la ley, pero esta ley se tiene que aplicar con los jueces. No es un tema personal. No es que yo pueda decir, no, ojo por ojo, diente por diente. No, estas leyes son aplicadas solamente por los jueces. Y eso lo vemos en Deuteronomio 19, del 17 al 18, si lo quieren anotar. Entonces, esta norma respondía a principio de retribución exacta. Es decir, si alguien me hace algo, entonces necesito que alguien retribuya lo que me hizo. Entonces voy con un juez y se aplicaba la ley. Yo no puedo ir directamente con la persona. Así que no se trata en ningún momento de una justicia personal. O sea, el objetivo de la ley nunca fue autorizar la venganza individual, sino afirmar la justicia. Si alguien me hizo daño, yo voy con el juez y el juez aplica la ley. Esa era la lógica y estaba bastante claro. Entonces, al final, esta ley no apuntaba al desquite, es decir, alguien me hizo daño, me quitó un ojo, entonces le voy a quitar otro ojo. No era así. Me hizo un daño, voy con el juez aplica la ley y él sabrá cómo lo hace. Esa es la lógica. Bastante sencilla, ¿no? Y como no, esta ley no apuntaba al desquite, sino al límite. De hecho, más adelante en Éxodo 21 se nos muestra claramente cómo debería aplicarse, porque si alguien pensaba, bueno, si yo hago daño, entonces ese mismo daño tiene que ser aplicado. No se aplicaba de esa manera. En Éxodo 21, si ustedes leen los versículos que más abajo, ya casi al final, van a encontrar en cuanto al daño infligido de un amo hacia el esclavo. Entonces decía la ley, si tú golpeas a un esclavo y si aplicaba la ley de ojo por ojo y diente por diente, no. Si dañabas al esclavo, ¿cómo le retribuías? Dándole la libertad. Ahí no era, si tú golpeaste al esclavo, entonces el esclavo también te puede golpear a ti. No, la ley se aplicaba ahí, darle la libertad. Esa era la ley retributiva. Es decir, se aplicaba de diferente manera en diferentes contextos y solo lo hacían los jueces. Esto afirma, hermanos, que el principio dado por Dios era judicial, no vengativo. Y voy a decir una y otra vez esto porque de aquí parte la mala interpretación de los fariseos. Entonces, la ley del talión, la famosa ley del talión, establecía márgenes claros para evitar la justicia. Sí, me hicieron un daño, pero yo voy con el juez y el juez lo pone justicia. El problema surgió, hermanos, y aquí está toda la torsión de los fariseos. El problema surgió cuando los líderes religiosos trasladaron este principio a un tema del corazón. Y ahí viene todo. Lo que debería contener la venganza, dejar que no se dé la venganza, terminó legitimándola. Es decir, ellos decían, mira, si alguien viene a ti, te insulta, por la ley dada por Moisés, tú también puedes insultarlo. Pero no solo se queda ahí, sino que esto es legal delante del Señor. Así que lo que se debía resolver en un tribunal pasó a un criterio subjetivo. Porque imagínate que alguien te diga, no sé, entre los hombres nos podemos llamar que gordo, que estás panzón y eso. Y está bien porque somos amigos. Pero imagínate que tú te tomes mal eso y tú digas, pero ¿cómo me vas a decir esto? O sea, aplicabas la ley del talión. Es decir, me insultaste y yo asumí que me insultaste. No era el insulto real, pero asumo que me insultaste. Entonces yo tengo derecho también a insultarte. Entonces lo que pasaba era que los fariseos y los líderes religiosos habían pasado del tribunal a un tema sumamente subjetivo. Y aquí está lo importante porque Jesús apunta directamente a esto. La ley mismo prohibía explícitamente la venganza. Entonces ellos decían,
apliquemos aquí la ley del talión. Y olvidémonos completamente de que Dios prohibió la venganza. ¿Dónde está esto? Si lo quieren anotar en Levítico 19, versículo 18 al 34. Explícitamente dice, no te vengues. Pero los fariseos dijeron, sí, puedes vengarte, porque aquí está escrito. Entonces, el problema nunca fue la ley, el problema fue que el corazón humano siempre estuvo dispuesto a justificarse. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia, mis hermanos, porque el pecado siempre va a intentar usar la escritura como excusa para legitimizarse y a decir, sí, yo estoy en lo correcto. Ha pasado con el tema del matrimonio, que ya lo vimos, pasó con el tema del divorcio, que ya lo vimos, que la gente dice, no, yo tengo la ley y esta ley me dice que sí puedo hacer esto. Pero Jesús dice, no, así no se aplica la ley. Entonces, tomas una ley, pero desechas otra ley. Entonces, ¿cómo se aplica aquí? El pecado va siempre a intentar justificarse. Lo que tenemos realmente es una justicia limitada convertida en una venganza personal. Esta persona me dijo algo, insultó a mi familia, hizo esto, entonces yo tengo derecho a sentir esto y hacer esto. O sea, estás pasando de un tema de justicia dada por Dios, regulada, a un tema meramente del corazón. Y sabemos cuál engañoso es el corazón del ser humano. Entonces yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello. Y eso hacían los fariseos. Le daban la potestad a cada persona para decir esto es justo y esto es injusto. Pero Dios nunca puso las cosas de esa manera, siempre puso las cosas de forma correcta. Me hicieron esto, voy con alguien que juzgue esto, y esta persona me va a decir cómo tienen que ser las cosas. Entonces, la renuncia voluntaria al derecho de venganza, eso es lo que estaba apuntando la ley. Versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvete también y dale la otra. Mire, preste atención aquí porque es la parte que puede ser un poquito confusa y es un poquito técnica también, porque puede parecer extraño, hermanos, pero una de las mayores dificultades para entender este texto reside en una sola palabra, la palabra resistir. Jesús dice, no resistas al que es malo, y esa palabra ya confunde a muchas personas, y posiblemente los fariseos utilizaron desconocimiento para sacar un montón de cosas, y también hoy tenemos un desconocimiento solamente con esta palabra. Esta palabra lo cambia todo. Entonces, inmediatamente surge la pregunta, ¿qué quiso decir con esto? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué estaba tratando de decir Jesús con no resistéis a lo que es malo? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que no resistas como de empujar, me dijeron esto, entonces yo no te voy a resistir, entonces te empujo. Eso estaba tratando de decir. Entonces, la palabra que Jesús está utilizando, una palabra griega, perdón la pronunciación, solo sé hablar inglés, dice admisistemi. Esa es la palabra en griego. En términos sencillos, esta palabra significa oponerse en contra de alguien o responderle de la misma manera. Entonces, si nosotros tomamos el significado literal de esta palabra y decimos, esta palabra de resistir significa me oponga a la otra persona. Me pongo, si esta persona me dice algo, entonces yo le puedo responder de la misma manera. Bueno, es la idea, hermanos, de devolver un golpe, de pagar mal por mal, de responder desde el impulso de la ofensa. Esta palabra, si lo tomamos de manera literal, se trata de no aguantar nada, sino de reaccionar. Y para este momento uno puede decir, sí, tengo derecho a reaccionar porque Jesús lo está diciendo. Sin embargo, no estoy diciendo, hermanos, que ese sea el significado. Estoy diciendo que esa es la traducción del verbo, que son dos cosas distintas. Para entenderlo bien, que estaba tratando de decir Jesús, es importante verlo como esta misma palabra se aplica en otros textos del Nuevo Testamento. Porque una cosa es conocer el significado y otra cosa es conocer realmente lo que se aplica o cómo se aplica la ley.
Entonces, ahí descubrimos, cuando se apliquen en otros lados, descubrimos algo muy claro. La Biblia nos enseña que no debemos resistir a Dios. No resistir su voluntad, ni su verdad, ni su autoridad. Y al mismo tiempo se nos manda una y otra vez a resistir al diablo. Pablo, Pedro, Santiago son los que más mencionan esto. Dicen con mucha claridad que el creyente debe oponerse al mal y las fuerzas del mal. Fue uno de los mensajes de estos tres hombres. Entonces, ¿qué es lo que no está diciendo Jesús aquí? Bueno, Jesús no nos está pidiendo que ignoremos el pecado. Ahí está la clave. No nos está diciendo, miren, esta persona me insultó. Y tú dices, no, por amor a Cristo, entonces yo voy a hacer como que esta persona no me dijo nada. Eso no te está diciendo. Te está diciendo que eso es malo. O sea, no resistas al mal, te está diciendo, mira, no justifiques lo que es malo. Lo que es malo es malo. Si alguien te insultó, te ofendió, eso es malo. No nos vamos a olvidar de eso. No vamos a cerrarnos y decir, no, es que eso no pasó. Porque el Señor me dijo que yo tengo que responder con amor. No, Jesús te está diciendo, mira, eso es malo. Y no es justificable. No nos está diciendo que el mal deje de ser malo porque el Señor nos está dando una ley. No, eso que te dijeron es malo. Y ya. No resistas al mal. No justifiques el mal. Eso es malo. Ni nos está llamando a tolerar la injusticia o a rendirnos frente a Satanás. Decir, bueno, Satanás, haz lo que quieras conmigo. Por medio de esta persona, haz lo que quieras conmigo. No está diciendo eso. Está diciendo que lo malo es malo. Sin embargo, Jesús también nos está enseñando algo específico. No tomar represalias contra la persona que nos hace daño. Sí es malo, pero no tome represalias. No respondas desde la venganza. Una, porque no te trae nada bueno. Y segunda, porque va en contra de la ley. No devuelvas la ofensa con otra ofensa. Sí, es malo. Pero no devuelvas la ofensa con otra ofensa. Jesús no niega que una persona nos pueda herir, pero sí nos llama a responder de una manera distinta a esa persona. Esto es como cuando Sofía, que ya casi tiene 3 años, y saben, los famosos 2 años, los terribles 2 años, ¿no? Yo estoy más cerca de los 40 que de los 30, entonces no me voy a poner a discutir con Sofía. Sí, es malo, pero no me voy a poner a discutir con ella. Jesús tampoco nos está pidiendo fingir que el mal no es mal, ni aprobar la conducta pecaminosa. Lo que nos está prohibiendo es la venganza personal. Otra vez, una, porque no te trae nada bueno, y otra, porque va en contra de la ley. La respuesta impulsada por el deseo de devolver el daño recibido es lo que hacían los maestros religiosos. Ellos decían, sí puedes resolver, sí puedes responder, sí puedes sentir esto de venganza. Y no solo sentirlo, puedes realizarlo. Pero eso nunca estuvo en la ley. Por eso Jesús no está promoviendo una pasividad moral ni justificando la injusticia. Él está hablando de la respuesta personal de un discípulo frente a la ofensa. Es decir, sí, es una ofensa, pero un discípulo responde de diferente manera. No responde mal por mal, ni emocionalmente siente algo, ni sentimentalmente, ni empieza a maquinar, ni nada. ¿Es malo eso? Claro que sí, pero nosotros no respondemos de esa manera.
Hermanos, el ciudadano del reino de Dios renuncia a la represalia porque confía que Dios es un Dios justo. O sea, nosotros respondemos a estas situaciones que vienen de un momento a otro porque conocemos que Dios es un Dios justo. Y por eso no respondemos como el mundo lo hace. Versículo 39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Miren, hermanos, esto no es un acto de debilidad, es un acto de dominio propio. Es una decisión consciente de no permitir que el pecado del otro determine mi reacción. Aquí Jesús confronta directamente el orgullo herido. Y más cuando han hecho a personas que tú quieres. Sabrán las mamás, no, es que insultaron a mi hijo. Y sales con... Pero no es así como tienes que reaccionar. No, pero es que mis hijos, a mis hijos nadie les... Eso solo habla de tu identidad en Dios. No estamos diciendo que sea bueno lo que hicieron. Estamos diciendo que tú tienes que responder de manera bíblica. Y si hay una forma de hacerlo de manera legal, entonces hagámoslo de manera legal, pero en paz, porque nosotros no respondemos de esa manera. Jesús quiere llevarnos a un cambio profundo en el enfoque, porque del impulso a juzgar, a reaccionar, a ponerlo en plano de mi corazón que se deja dominar por mis emociones, lo llevamos al impulso de reaccionar como Jesús reacciona. Hermanos, la manera en que nosotros respondemos a los agravios no puede nacer de la reacción automática del orgullo herido. Tiene que nacer de una identidad en Cristo. Mis hermanos varones, no eres más hombre por reaccionar de esa manera. Es más, eres menos hombre. Esa es la idea. Porque el acto no es debilidad, es dominio propio. Eres más fuerte cuando te has dominado tu corazón. Cómo nosotros reaccionamos debe surgir de una comprensión directa de la justicia de Dios. Él es el justo. Y Él ya ha puesto leyes. Y Él sabrá cómo juzga esto. No yo. No se trata de defender el honor personal a toda costa, el honor de mi familia o de quien ha sido ofendido. No, sino se trata de renunciar a la venganza y confiar directamente en la justicia de Dios. De eso se trata. Entonces no es debilidad, esto es dominio propio. Y aquel que se domina a sí mismo es más fuerte de lo que una persona puede pensar. No dice que dejemos de pensar en el agravio o que no tomemos como lo que es, algo malo. Es algo malo. Lo que dice es que no reaccionemos como lo harían los que han quebrantado la ley. Ellos quebrantaron la ley, no nosotros. Ellos se vengan. Ellos tienen emociones salidas de lo malo, sentimientos salidos de lo malo. Nosotros no. Nosotros no reaccionamos de esa manera. Sí hay que responder, pero no respondemos como el mundo responde. Esto no es pacifismo, porque un pastor muy conocido para nosotros decían, que una persona no responda no significa que sea un pacificador o que esté sujeto a la ley. Muchas veces eres un cobarde. Esto no es pacifismo en absoluto. No significa que te quedes ahí sin hacer nada. Lo malo es malo, pero reaccionamos de diferente manera. Es una reacción superior a los religiosos y al mundo. Ellos quebrantaron la ley, nosotros no quebrantamos la ley. Y los tres ejemplos que siguen apuntan directamente a esa realidad. ¿Qué clase de justicia es superior a los fariseos? ¿Cómo responde una persona que busca una justicia superior? Bueno, así responden. Primero,
pierde sus derechos sin perder su alma. Versículo 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús aquí está presentando una escena legal para mostrarle un principio espiritual. El ciudadano del reino de Dios valora más su testimonio que su derecho. Si esta persona te ofendió, déjale. No pierdas tu alma por perder tus derechos. No porque la justicia no importe, sino porque Dios importa más. Me importa más mi testimonio y guardar la ley que responder a esta persona. Y esto refleja que el corazón, el que tenemos en Cristo, es el que nos hace reaccionar de esta manera. De hecho, Cristo reaccionó de esa manera. Dice 1 de Pedro 2:23, que él mismo cuando le maldecían, nunca maldijo. ¿Era injusto? Sí. ¿Le decían mentiras? Sí. Pero nunca reaccionó como el mundo reaccionó. Ahí está la diferencia. ¿Cómo reacciona un ciudadano al reino de Dios? Segundo, la libertad interior del discípulo tiene que ver con su identidad. Versículo 41. Y cualquiera que te obligue a ir a 1 kilómetro, ve con él 2. Además haces ejercicio, ¿no? Ve con él 2. Ayúdale. Aquí Jesús confronta la humillación expuesta por el poder romano. Ellos decían a cualquiera, toma esto, lleva 1 kilómetro porque esa era la ley. Pero él decía, por encima de la ley está la caridad humana. Llévale 2. Ponte que esté cansado. Pobre soldado, después de matar mucha gente, de estar cansado, llévale 2. Llévale, acompáñale. Que sean 2 kilómetros. Y si es mucho más, mejor. Llévale 2. Entonces aquí Jesús confronta la humillación expuesta por este poder romano. Y en lugar de reaccionar con resentimiento, decir, ¿por qué me están enviando? El discípulo responde con una libertad que el opresor no puede controlar. Si el opresor te va a decir, la ley me dice que puedes llevar 1 kilómetro. Ok, yo soy libre, voy a llevar 2. Eso no puede controlar. Entonces responde con libertad. ¿Te están diciendo algo? Pues hazlo más, porque eres libre. El reino no se manifiesta resistiendo con odio, sino demostrando que la verdadera autoridad no te obliga a nada. La verdadera autoridad te da libertad. Tercero, un corazón abierto, no calculador. Versículo 42. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Y esto es una puñalada para quienes les cuesta soltar. Este hermano no paga. Le vendemos libros y no paga. Jesús no está ordenando la irresponsabilidad financiera, por si acaso. De sí, sigue prestando. No, eso no está diciendo. Sino está formando un corazón generoso. Que por encima del tema financiero está el corazón generoso. Dale. Si necesitas, dale. El discípulo del reino de Dios no vive a la defensiva y dice, no, estas son mis cosas, yo trabajé para esto. El discípulo de Dios confía en la provisión del Padre. Y eso hace que dé. Entonces, el límite de la generosidad cristiana es el límite del propio amor que hemos tenido. Primero recibido de Dios y después nosotros hemos dado a los demás. Somos generosas en medida del amor que tenemos. Hermanos, la no represalia no es pasividad, es confianza activa en Dios. Se reacciona a la ofensa o al mal, pero se reacciona de una distinta manera. Así que debemos recordar que lo que Jesús está pidiendo, por muy duro que sea, Él también lo cumplió. No responder como el mundo responde. Y sí, lo podemos aplicar a muchas cosas. Cuando te insultan en casa, problemas familiares, problemas entre matrimonio, no respondas como el mundo responde. Porque por encima de cualquier ley, de cualquier persona, está la ley de Dios. Y Dios es justo, Dios soberano, Dios proveerá, Dios dará.
Antes de pasar al siguiente punto, quiero dejar algo importante aquí. Es una aclaración que debemos tener presente nosotros. Cuando hablamos de que alguien nos ha hecho mal, debemos interpretar correctamente esa situación. No es lo mismo que alguien nos haya causado una justicia real a que alguien nos ha hablado conforme a la verdad y nosotros nos hemos ofendido. No es lo mismo. No es lo mismo que tú tomes las cosas, es que me ofendí, me hizo mal. Aquí no está hablando de esto. Está hablando de interpretar correctamente la situación. En este primer punto, dos elementos clave: una correcta interpretación de la ley, de las situaciones que vivimos, y una reacción que no nace de la justicia personal, sino de la justicia divina. Entonces, no es lo mismo que alguien te haga mal a que alguien te diga las cosas que son verdad y que tú te ofendas. Ahí no puedes aplicar la ley. Así que cuando nosotros hacemos un ejercicio de interpretación, no solamente debe quedarse en el papel, tiene que pasarse a nuestra vida. Segundo, el amor activo. Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también los mismos gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es la ley? Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Bueno, eso es parte de la ley, porque aquí también está mezclado todo. Lo que está diciendo Jesús, lo que está citando Jesús, viéndolo desde el plano de la ley, simplemente es escandaloso, porque ellos habían transformado, y esto es lo terrible de lo que está diciendo Jesús, porque ellos habían transformado una ley en algo completamente distorsionado. Así que esta frase tiene una adición humana nacida del deseo de limitar el alcance del amor de Dios. Es decir, hay una parte de verdad aquí que Jesús está diciendo: esta es la ley, pero hay otra parte aquí que es mentira, pero también está diciendo: esto es lo que escucharon, esto también para ustedes fue ley. Entonces, el amor dejó de reflejar a Dios y comenzó a reflejar prejuicios. Es lo que dice toda esta ley. Ellos tomaron lo que dice Levítico 19, si lo quieren anotar, Levítico 19, versículo del 17 al 18, y torcieron completamente esa interpretación. ¿Qué dice este versículo? Lo leo, Levítico 19, versículo 17 dice: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurras en pecado a causa de él. No te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Recuerden que esta parte también habían omitido en la porción anterior. Pero aquí dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los líderes religiosos redujeron el significado del prójimo únicamente a las personas de su propio pueblo. Esta era la lógica de ellos. Amigos, familiares, miembros de la misma comunidad religiosa, del mismo pensamiento, todos ellos son mi prójimo. Esa era la lógica. Después Jesús va a decir: ¿quién es tu prójimo? En la parábola del buen samaritano. Cosa que ellos dijeron es que hizo bien, pero no quisieron decir el nombre. Entonces, ellos decían: si mis familiares, si mis amigos, si miembros de mi misma comunidad religiosa o pensamiento, aplicado a nuestros días, si son una iglesia reformada, calvinista, entonces con ellos sí nos llevamos, con los otros no. Ellos son mi prójimo, los demás no. Entonces, de esa manera ellos concluyeron: si el mandamiento ordenaba amar a mi prójimo y no decía nada explícito sobre los enemigos o extranjeros, entonces era legítimo
aborrecer a los demás. Aquí solo dice, ama a tu prójimo. ¿Quién era mi prójimo? Decían ellos, mis amigos, familiares, miembros de la misma comunidad. Entonces, si el mandamiento me está diciendo que solo ame a ellos, entonces tengo el derecho, la obligación de aborrecer a los demás. Esa era la lógica. Si no es de mi familia, entonces los demás no sirven para nada. Si no piensan como yo, entonces no sirven para nada. Puedo aborrecer. Sin embargo, el versículo 33 de Levítico 19 dice esto: cuando un extranjero reciba con ustedes en su tierra, no lo maltraten. El extranjero que reciba con ustedes les será como uno nacido de ustedes. Y lo amarán. Pero ¿de dónde salió esto? Decían ellos. Y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Y otra vez, ellos decían, vamos a tomar este versículo en esta sección, no lo aplicamos en la otra, lo vamos a aplicar en esta sección, pero también vamos a omitir otra sección. Y era toda una torsión de versículos que tomamos un poco de aquí, pero no vamos a tomar esto de acá. Tomamos Juan 3:16, pero omitimos Juan 3:17 y 18. Nos gusta que Dios ame al mundo, pero no nos gusta que ya ha dicho que los que no creen en Él ya han sido condenados. No nos gusta esa parte. Entonces solo vamos a tomar que Dios ama a todo el mundo. Y omitimos la otra parte. Y así Levítico. Vamos a tomar esta partecita en esta sección, pero vamos a omitir otra parte. Y en esta otra sección vamos a tomar la parte que nos gusta y vamos a omitir otra sección. Ese era el pensamiento de los fariseos, de los religiosos. Esta parte me gusta, pero esta parte no me gusta. Tomaremos la parte de no juzguen porque serán juzgados. Esa parte me gusta para que no me juzguen, pero la otra parte de vivir una vida santa, esa no. O de llevar las cosas a la iglesia y que la iglesia pueda tener su juicio delante de los hermanos y hacer una correcta interpretación. Esa parte no me gusta. No me gusta que me digan que yo he hecho mal, porque la ley dice, no juzguen. Eso es de religiosos. Y este es solo un ejemplo de cómo los religiosos ignoraban el mandamiento de Dios. Y a partir de esa omisión construyeron una enseñanza que quebrantaba abiertamente la voluntad de Dios. Y así fue gestando el prejuicio, porque ellos decían solamente con los judíos, y no solamente con los judíos, los que piensan como yo, entonces los demás, los gentiles, y por eso Jesús dice, ¿qué de bueno hacen en esto? Los gentiles también lo hacen. Entonces ellos decían, no, los gentiles no son de mi familia, entonces tengo que aborrecerlos. Y esto es por ley, tengo que aborrecerlos. Pero Dios nunca mandó hacer esto. Y es importante aclarar algo, hermanos. La Escritura no nos llama a justificar la maldad ni a aprobar a los enemigos. Amar a los enemigos no significa celebrar el pecado de ellos. De hecho, amar a los enemigos significa desear y rogar para que se arrepientan. Y aquí se conecta todos los puntos. ¿Qué pasa si un enemigo, la persona que no es mi amiga, me hiere? ¿Qué dice Jesús? Ámalo. No reacciones como el mundo reacciona, con este sentimiento de venganza, de orgullo herido. No, ámalo. No celebres el pecado, ámalo. ¿Y cómo lo amas? Ruega por él. Aborrece el mal, incluso cuando se manifiesta en personas obstinadas. Pero ámalo, porque Dios es un Dios justo. Ahora bien, ese aborrecimiento bíblico nunca es algo personal ni nace del rencor. No es odio hacia mis enemigos, sino una oposición santa a lo que deshonra a Dios. Yo no soporto el mal. ¿Y cuál es el mal? Lo que deshonra a Dios. Pero no es odio, es simplemente que deshonra a Dios. Y cualquier persona que venga a deshonrar el nombre de Dios de cualquier forma, yo no lo admito, yo no justifico eso, pero lo amo y ruego por esa persona. Yo no respondo
al mundo como el mundo responde. Dicho de otra manera, aun cuando reconocemos que alguien vive como enemigo de Dios, no justificamos su conducta, pero tampoco dejamos de amarle, porque nosotros también fuimos extranjeros. Nosotros también caímos ahí. Amarle en el sentido bíblico es rogar por el arrepentimiento, deseando su salvación y dejándolo el juicio a Dios, porque nosotros también estábamos en ese lugar. Y aquí está el punto de quiebre, mis hermanos, porque el hecho de que exista un juicio justo al pecado, una oposición santa al mal, jamás se autoriza a modificar el mandamiento de Dios según nuestras conveniencias. Nosotros no podemos decir ojo por ojo. Aquí dice ojo por ojo. Si algo me ofende, ojo por ojo. Jamás dijo eso. No es justificable. Ningún rencor hacia la persona que te hirió es justificable, porque va en contra de la ley. No, pero ofendió a mi familia, me ofendió a mí, dijo mentiras. No es justificable, porque la ley no cae en ti. Tú no eres juez. Entonces, aplicar la ley no es un asunto tuyo. Confía en el Señor. Eso te hace más maduro, porque eso se llama dominio propio. La ley fue dada para todos, hermanos, pero su intención fue formar un pueblo que reflejara el carácter santo, justo y misericordioso de Dios. La ley nos lleva a amar al prójimo y amar a Dios. Siempre fue así. Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. No dice desquítesen, insulten, oren por ellos. Oren por ellos. Este mandato no apela a los sentimientos, sino a la obediencia. Jesús define el amor con acciones muy concretas, y de hecho el texto extendido es Lucas 6, versículo 27 al 37, si lo quieren leer, donde dice bendecir, hacer el bien, orar, ser misericordioso con sus enemigos. Hagan esto, reaccionan de esta manera. El amor no es natural, hermanos, es sobrenatural. Por eso nosotros apelamos a este amor que viene de Dios para responder de esa manera. No nace del carácter humano ni de las reacciones humanas, porque si fuera por nosotros cualquier insulto lo tendríamos para responder. Pero esto no es natural. El versículo 37 de Lucas 6 lo cierra de esta manera. Lucas 6:36 dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Hagan conforme el Señor, nuestro Padre, respondió a nosotros. ¿Cómo respondió Dios a nuestra ofensa? ¿Insultándonos? No, con misericordia. ¿Cómo tienes que responder tú a la ofensa? Con misericordia. Haz lo que el Padre te está haciendo en tu vida. ¿Acaso tú no estabas en esa posición? ¿Acaso tú no eras enemigo de Dios? Ora por él. No reacciones como el mundo reacciona. Si los enemigos te hicieron daño, te lastimaron, te ofendieron, nadie te quita eso. Eso es verdad, eso es ofensivo, eso es real. No es justificable, no justificamos los actos. Pero por eso mismo nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque no justificamos los actos. No hay justificación sobre eso. Y ahí viene la misericordia y la gracia. Ora por ellos, bendícelos, hazles bien. Esas palabras son una gran herramienta para expresar el amor, porque nos dicen exactamente cómo tenemos que responder. Me hirieron, ora por ellos. Bendícelos, hazle el bien. ¿No te gusta? Hazlo, para no quebrantar la ley. Y esto se conecta directamente con el punto anterior, porque hermanos, si el amor hacia los enemigos se convierte en nuestra reacción inicial, entonces ocurre varias cosas claras, profundas y transformadoras. Si nosotros respondemos a los enemigos con amor, primero, no actuamos desde una iniciativa equivocada ni impulsiva. Segundo, no buscamos la venganza. Le dejamos el juicio a Dios. Tercero, no respondemos con odio, sino que elegimos amar y hacer el bien. Nosotros no somos esclavos del odio, ni de la venganza. Somos libres. Y por eso los amamos, porque lo amamos en libertad. Y cuarto, llevamos lo sucedido delante del Señor, rogando tanto por la situación de esta persona
como mi situación. Y ahí le rogamos al Señor, Señor, tengo este sentimiento. Esto pasó. Permítame añadir un quinto aspecto dirigido especialmente a los padres. Ya saben, desde que me convertí en padre, más para los padres. Padres, ¿son conscientes del impacto espiritual que tienen sus hijos al verlos orar por quienes les hirieron? ¿Se han dado cuenta de eso? En vez de verlos diciendo, es que me dijo, y toda la mañana y todo el día por toda la casa, ¿saben el impacto que tienen los hijos al ver a sus padres orando, rogando por aquellas personas que les hirieron? Si eres hombre, te pone en una posición de wow, es como, esto es dominio propio. Esto es un varón. Esto es un testimonio silencioso que enseña mucho más que palabras. De me hirieron, te hirieron a ti. Vamos a orar. Esto es tan impactante porque les muestra a los hijos cómo luce una vida diaria confiando en Dios. Así luce. Así se muestra. Esto es práctico. Esto ya no queda solamente en el papel de hijo. No tienes que reaccionar de esta manera. Nosotros somos cristianos. No, esto es práctico. Orar por ellos, rogar por ellos. Bonhoeffer, este famoso predicador, lo expresó de esta manera. Él dijo, la oración nos pone al lado del enemigo. Estamos con él, junto a él, a favor de él, delante de Dios. Eso hace la oración. La oración no solo revela nuestro amor, también revela la forma en que deberíamos amar y incrementa el amor hacia los enemigos. Porque nadie nace amando a los enemigos. Así que vamos con Dios, pedimos por su alma y pedimos que nos haga amar a esta persona. Así que incrementa el amor. Así que no es necesario, hermanos, que nosotros primero sentamos amor por los enemigos y después oremos. Dice aquí, ora primero para que tu amor crezca por los enemigos. ¿Tienes este sentimiento? Ora por ellos. Es la primera reacción. Te hirieron, ora por ellos. Es lo primero que tiene que pasar. No debemos esperar que surja espontáneamente un afecto por quienes nos dañaron. No va a pasar eso. Ora por ellos. Es natural no amar a los enemigos, pero amar a Dios nos llama a ir mucho más allá de lo natural. Amar a los enemigos. Así que después de mostrar que el amor hacia los enemigos se expresa en hechos, en palabras y en oración, Jesús avanza un paso más y nos lleva al fundamento más profundo de este mandato. Versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es decir, imiten al Padre. Si su Padre es justo, ustedes también sean justos. Si es misericordioso, sean misericordiosos. Dejen la justicia a Él. Jesús establece que el amor al enemigo no nos hace hijos, sino que demuestra que somos hijos. Dios muestra su gracia común, como lo llamaría Calvino, para todos. Seamos también nosotros misericordiosos. El discípulo imita al Padre cuando ama sin condiciones. Nos amó a nosotros, ¿por qué no puede amar hacia la otra persona? Imitemos eso. Versículo 46. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Lo que ellos decían, como no piensa como yo, son malos ellos, aborrezcámosle. Eso decían. Pero están en la misma posición. Versículo 47. Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen más que otros, ¿qué hacen también lo mismo los gentiles? O sea, estamos en la misma posición, decían ellos. Estamos en el mismo saco. Todos somos pecadores. No somos mejores que ellos. Y esta es la insuficiencia moral
del ser humano. Nosotros amamos a quienes nos hacen bien, a los que están alrededor de nosotros, pero al incrédulo, al que está lejos, al vecino que no te gusta, al compañero de trabajo que te cae mal, a ellos no les amamos. Esto se llama insuficiencia moral. Nosotros somos insuficientes. La pregunta es, ¿qué recompensa tienes al hacer eso? ¿Qué ganas con eso? Versículo 48, por tanto sean ustedes, y esto es un verbo enfático, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y esto se llama madurez en amor. Hermanos, el amor inclusivo, que esta palabra sí se puede utilizar aquí, sacrificial y misericordioso, es la marca del discípulo del reino de Dios. Nosotros amamos a todos porque Dios nos amó primero a nosotros. Estábamos en la misma condición y así reaccionamos hacia los demás. Nos insultaron, dejémoslo a Dios. Reaccionamos de otra manera. No nos gusta cómo piensa, dejémoslo a Dios. Nosotros reaccionamos de otra manera. Rogamos por ellos para que se arrepientan y que el Señor haga la obra en ellos. Nosotros no albergamos venganza porque primero no ganamos nada y segundo estamos quebrantando la ley. No somos ni mejores hombres, ni mejores mujeres, ni mejores padres con reaccionar de esa manera. Somos peores todavía porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿qué ganas con eso? Sentir venganza, querer hacer algún daño, ¿qué ganas con eso? Lo mismo hacen los que no tienen a Dios. Jesús cierra estas dos antítesis llevándonos a un terreno mucho más alto de una simple conducta externa. Primero nos llama a renunciar a la represalia. No resistan al malo, dice. Eso es malo, pero no lo resistan. Y luego nos conduce a algo mucho más exigente, el amor activo hacia el enemigo. Esto es duro para el corazón. Aquí se ve realmente quiénes somos. No se trata solamente de aguantar un golpe, sino de vencer al mal con el bien. Muchos aprenden a ofrecer la otra mejilla. Pero Jesús no está diciendo, mira, si te insultan, deja que te insulten. Insúltame porque el Señor sabe quién soy. No está diciendo eso. Porque no es un tema de conducta, es un tema de aprender a amar a quien te golpea. Tú puedes recibir 2 bofetadas y decir, no, es que el Señor me está diciendo. Pero aprender a amar a esa persona, eso es una cosa distinta. Eso es un reto fuerte para el corazón. Nuestro modelo de conducta es el Padre Celestial. Nuestro modelo de cultura es el Padre Celestial. La humanidad se rige por la venganza, por calcular, por decir ojo por ojo y diente por diente, y así lo vamos a aplicar. Pero el que es discípulo de Cristo, el que es hijo de Dios, no se comporta de esa manera. Esta es una justicia mayor. Y esto no lo calculamos. Esto va a aparecer y tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. Una justicia del corazón producida por el Espíritu Santo no busca evadir la ley, sino vivirla. Esto es algo práctico. El llamado al cristiano entonces es imitar al Padre y no imitar al mundo. Ellos se comportan así, nosotros no. Y no porque nosotros seamos mejores, sino porque Cristo ha hecho una obra en nosotros. Y por eso rogamos por ellos, porque ellos también necesitan una obra de Cristo. Cuando respondemos al mal con amor que viene de Dios, demostramos que pertenecemos al reino de Dios y no a la lógica del mundo.